En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Lanis, ¿cómo estás? Hola Emiliana, muy bien, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar y gracias también por acompañarnos en un nuevo capítulo de Disonancias, que como te comentaba hace un ratito es un podcast donde revisamos junto a personas de distintas disciplinas cómo se han ido integrando las demandas sociales a los espacios educativos e institucionales en este último tiempo. Quiero primero que nada darte un momento para que te puedas presentar tú, si quieres. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alanis Bello, yo soy una persona no binaria, soy activista de la disidencia sexual, actualmente vivo en Colombia, soy maestra, trabajo en una universidad pública, en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 9 años y trabajo alrededor de las pedagogías queer, las pedagogías feministas, pedagogías antirracistas y trabajo con distintos colectivos de personas LGBTIQ, con mujeres populares y también con organizaciones comunitarias aquí en el Pacífico colombiano. Es un gusto estar aquí contigo acompañándote. Ay, qué bueno, es un gusto para nosotras también, Alanis, tenerte y poder conversar contigo. Quiero detenerme en una de tus líneas de investigación, sé que son muchas las que abordas, pero específicamente acá te quiero preguntar respecto a la pedagogía queer. En realidad se las puede nombrar de muchas maneras, podríamos estar hablando y más o menos abordarían lo mismo, podríamos estar hablando de pedagogías críticas, pedagogías feministas, pedagogías del disenso, ¿no? Que básicamente lo que buscan es desestructurar las prácticas educativas que replican y que fomentan las violencias y el control de las personas y los cuerpos, especialmente en relación a su orientación sexual, identidad y expresión de género, ¿no? Básicamente como las pedagogías que proponen otro marco teórico totalmente distinto de raíz y que no buscan encasillar en estos como polos opuestos o en este binarismo eh, que estamos acostumbrados a aprender, a incorporar desde muy chicas y chicos, ¿no? Entonces, te pregunto, dicho eso, muy directamente, ¿qué es o a qué se refiere la pedagogía queer? Bueno, yo creo que la pedagogía queer en sí misma definirla ya es un problema. Porque es justamente lo que no busca, ¿cierto? No, Exacto. no ser definida absolutamente. Sí, una de las peculiaridades de la pedagogía queer es su carácter escurridizo, en cuanto ella misma no busca de alguna manera convertirse en una corriente pedagógica o en una escuela de pensamiento o en un modelo educativo. Y partir desde esa concepción de la pedagogía ya nos sitúa en un ámbito problemático, y es que en el ámbito de la educación estamos acostumbrados a fijar normas de pensamiento y la educación como un espacio disciplinador, de control, de gobierno, pues ha hecho de la pedagogía un lugar para codificar la manera en que enseñamos, estandarizarla. Y digamos que la pedagogía queer es un término raro que no se deja amarrar y que de alguna manera reivindica la posibilidad de moverse sin estatuirse, sin institucionalizarse. Entonces, eso me parece interesante de la pedagogía queer. Y digamos que tratando de hilar un poco más los términos, podríamos decir que es un encuentro conflictivo entre distintas miradas, como tú lo ponías. Por un lado, un campo muy disciplinador Mm. y estandarizado como es la pedagogía, y por otro lado, una propuesta
conceptual, política y práctica que viene de la movilización de personas con identidades de género, con orientaciones sexuales, con experiencias corporales disidentes, antinormativas, que empiezan a conceptualizar el poder y la lucha social a partir de cuestionar la norma, ¿no? Entonces, por un lado viene lo queer como esto antinormativo y por otro lado la pedagogía como algo que es muy normativo, ¿no? Claro. Y de ese encuentro surge, digamos, como una lucha, ¿no? Y aquí sí es, para mí ha sido como muy clave como esto de habitar la pedagogía queer desde ciertas historias, desde ciertas genealogías y tiene que ver con llevar el espacio educativo una mirada no de reivindicar unas identidades de géneros sexuales específicas, sino de incorporar una actitud crítica disidente en contra de los procesos que hay en la educación de normalizarlo, normalizar todo, normalizar los cuerpos, normalizar los saberes, normalizar los espacios. Entonces, esto es un gesto bien maricón, bien travesti, bien lésbico, bien eh, contestatario de alguna forma, ¿no? Y es como torcer el espacio de la educación, poniendo de presente que ha sido un espacio de violencia, de exclusión, de normalización. Y la pedagogía queer, digamos que va incorporando esas historias, ¿no? Que para mí pensar lo queer como pedagogía tiene que ver con el dolor también, tiene que ver con una herida y cómo los espacios educativos están plagados de esas heridas, ¿no? De esas violencias, de ciertos cuerpos que no pueden estar en el espacio educativo. Implica pensar la pregunta por el sujeto de la educación también para mí. Y es que lo queer va preguntando, bueno, usted cuando está planeando una actividad de aula, cuando está construyendo un currículo, cuando está creando conocimiento, ¿para qué sujeto es ese conocimiento? ¿Para qué sujeto es la escuela? ¿Para qué sujeto es la universidad? Y ahí nos vamos a dar cuenta que no es para las personas de la disidencia sexual, no es para las personas con discapacidad o diversidad funcional, no es para las personas negras, no es para las personas de pueblos originarios. Claro. Entonces, esa pregunta de no habitar los espacios educativos es una pregunta que nos abre lo queer, ¿no? Y ahí, como tú lo ponías muy bien, es un espacio de confluencia de perspectivas críticas y generalmente lo queer se tiende a asociar como una cuestión vinculada al cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria, Ujú. como, no como orientación sexual, sino como un régimen político en el que en la escuela y en la universidad aprendemos a ser heterosexuales, a ser hombres y mujeres, pero esto se ha venido complejizando, ¿no? Para pensar un poco más la articulación de otras formas de normalización de los cuerpos, ¿no? A cuestionar la norma de la blanquitud en nuestros Claro. países latinoamericanos, por ejemplo, que es súper importante, a cuestionar las normas del capacitismo, a cuestionar las normas de la lengua, de los cuerpos, ¿no? Entonces creo que lo queer de alguna forma es muy punk. Claro. Es como muy rechazar ciertas normas, pero no solamente quedarse en el proceso del rechazo, sino de crear también posibilidades, ¿no? Claro. Como creamos procesos educativos para que aquellos cuerpos que han sido marcados como imposibles puedan ser posibles en el Claro. espacio educativo. Me gusta que lo hemos ya abordado un par de veces nosotras mientras conversábamos un poco antes de empezar a grabar, que se trata de una confluencia de pensamientos críticos y en la cual también hace parte obviamente ciertos feminismos, especialmente los feminismos que se distanciaron de un feminismo blanco, que en un momento se dieron cuenta que tenían que empezar a considerar también raza, etnia, clase social, las distintas intersecciones, ¿no? Lo que después se empieza a denominar como interseccionalidad
porque claro, no se podía resolver el tema de la desigualdad de género sin resolver todo o sin tomar en cuenta todas estas otras intersecciones que son parte de la experiencia también de ser mujer, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta que hablemos de esta confluencia que también se asocia a lo que decíamos como esta condición intrínseca de lo escurridizo, porque es como una gran mezcla, medio como un anómala, ambigua, que no se puede como definir, porque también en sus inicios, cuando se empieza a articular la teoría queer y el movimiento, también era una gran mezcla, ¿no? También era una mezcla entre las disidencias sexuales, las lesbianas chicanas, en el fondo como es como todo lo que va apareciendo en esta como en el subsuelo, por decirlo así, de Estados Unidos, de un Estados Unidos en los años 80 con Reagan como mega hiperconservador, donde obviamente las políticas estaban totalmente como discriminando a ciertas poblaciones vulnerables. Entonces como de ahí surge este gran como esta gran confluencia, ¿no? Que estamos diciendo o abordándolo de esta manera. Entonces me gustaría saber, ahora que tú ya hablaste un poco de qué es o en qué se basa la pedagogía queer, cómo se aplica en un contexto latino la pedagogía queer o la pedagogía crítica o del disenso. Es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, hay que analizarla desde distintos puntos de vista. Primero, como tratar de empezar por revolcar un poco el término de lo queer, porque una de las cosas que sucede con el término queer en América Latina es precisamente que trasladamos una palabra anglosajona que pues tiene esta historia de injuria, es una injuria para referirse de manera peyorativa hacia personas que no son heterosexuales y que se utiliza como insulto y que tiene una circulación en países del norte global que tiene un sentido y tiene un arraigo colectivo. Y en América Latina, cuando empezamos a hablar de este término, aparece, digamos, como producto de una transacción académica, mientras que en Estados Unidos, en California o en los barrios latinos en Nueva York, el término es generalmente apropiado por comunidades de latinos migrantes y de personas negras, queer, mariconas, LGBT, y que viene de la calle, ¿no? Que es una palabra muy espuria y que viene del activismo callejero y que para nada está glamorizada con todos los toques teóricos que hay en la universidad y la academia. Aquí nos llega a través de la universidad, ¿no? Claro, claro. Y nos llega como un término académico. Y para mí es problemático que lo queer entre como una vanguardia teórica academicista, porque de alguna forma la recepción que empezamos a tener de lo queer sí tiene, digamos, como esa especificidad de tener un contexto geopolítico específico del uso de esta categoría y de hablarnos de unas realidades relacionadas con el reconocimiento de las identidades LGBTIQ y de la movilización política por los derechos a la igualdad. Pero aquí cuando hablamos de esto, de estos temas, nos encontramos con otros estados, nos encontramos con una violencia de estado, nos encontramos con una historia de colonización, nos encontramos con identidades sexuales y de género que no pasan por esta idea de clasificación de lo raro y de lo extraño que intenta hacer la universidad. Entonces yo creo que se va problematizando el concepto en sí mismo. Y no con esto no quiero decir que no hay que utilizarlo, sino que hay que aterrizarlo y localizarlo. Y Claro, yo creo que esto es una gran tarea, ¿no? De no descartarlo. Tampoco se trata de volvernos puristas y decir, no, eso es una imposición colonial, no todo. Pues seguramente el feminismo también es una, claro. como categoría, puede ser pensado como una imposición colonial, como ya lo han dicho otras teóricas feministas del sur global. Pero sí, sí siento que aquí en nuestras academias se ha convertido muchas veces en un término de moda para designar ciertos
ciertas personas privilegiadas de la academia que intentan hacer de la rareza corporal, sexual y de género un nicho de mercado. Claro. Entonces, para mí esa es la teoría queer que sí me parece problemática, colonizadora e imperialista. Pero creo que en los últimos años se ha venido presentándose todo un proceso de traficar lo queer, ¿no? Mm, De hacer de lo queer, digamos, como no una verdad ya definida, sino de ligarlo también con historias locales de lucha, de resistencia y de disidencia a esas normas de género, esas normas impuestas por la heterosexualidad obligatoria y a través de nuestras historias locales. Y es ahí donde me parece que cuando nos hacemos la pregunta sobre qué es lo queer en nuestras escuelas latinoamericanas, aquí nos hacemos preguntas muy vinculadas con la precarización del trabajo docente. Nos hacemos preguntas por la desfinanciación de la educación pública. Nos hacemos preguntas por la privatización de la educación. Nos hacemos preguntas por las grandes desigualdades de clase que hay en el sector educativo. exacto. Nos hacemos preguntas por el uso de la escuela como un aparato ideológico de la nación, donde todas las apuestas de desarrollo que llegaron a América Latina volcaron en la escuela toda esta idea de progreso y para eso crear hombres y mujeres productivos y productivas. Nos hacemos preguntas por cómo la escuela se convierte también en un lugar de refugio en medio de muchas vicisitudes, violencias, exclusiones, no solamente ligadas por el empobrecimiento, sino también por los conflictos armados, por la lucha contra las drogas y el narcotráfico, por las violencias armadas. Y creo que a diferencia de la teoría queer gringa, donde la escuela siempre es vista como un panóptico horrible, siento que en América Latina nuestras apuestas por repensar también la escuela como una institución normalizadora ha sido revitalizarla como un lugar de potencia política, porque la escuela también es un lugar de lucha de los sindicatos de maestros y maestras, es un lugar donde hay una relativa autonomía intelectual y política en muchos países de América Latina, donde la escuela se ha convertido en un espacio de esperanza. Y aquí va a ser muy clave cómo traer también los aportes de la pedagogía del oprimido, de Pablo Freire, traer los aportes que han hecho las feministas negras en Brasil, por ejemplo, y acá en Colombia, donde aquí no se trata de dicotomizar la institución escolar como un lugar de castigo, disciplinamiento, sino también un lugar de deseo, de diferencia, de posibilidad y de refugio muchas veces. Entonces siento que eso sí lo hemos heredado también como muy de nuestras luchas en América Latina, de ver la educación como una práctica de libertad, ¿sabes? Entonces, antes de que llegara la teoría queer a decirnos que hay unos procesos disidentes, subversivos que se pueden hacer en la educación, aquí ya lo hemos pensado mucho antes y es precisamente eso, ¿no? De cómo reconciliar la educación con la libertad y no una educación atontadora, bancaria, que busca precisamente imponer el punto de vista de los dominantes en las prácticas educativas. Entonces, siento que aquí pensar lo queer en América Latina, evidentemente pasa por pensar siempre género y sexualidad de la mano de una concepción de que las dominaciones son consubstanciales, que no podemos pensarlo sin la raza, que no podemos pensarlo sin la clase y que no podemos pensarlo por fuera de las historias coloniales que han habido en nuestro continente. Entonces, aquí hablamos precisamente de la posibilidad de que lo queer sea un punto de articulación para no solamente luchar en contra de las normas escolares, sino como lo decía, generar posibilidades de vida, ¿no? Posibilidades de vida en medio de mucha muerte, de mucha exclusión, de mucha violencia. Y aquí la pregunta por lo afectivo es algo que yo lo veo súper claro
y es que las políticas afectivas, el giro afectivo en la pedagogía queer latinoamericana lo veo muy fuerte. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Me parece súper interesante esa perspectiva que se da en Latinoamérica. En el fondo en Latinoamérica justamente por estar constantemente en una lucha y por tener que pelear por ciertos derechos que en otros lugares se han consagrado en la Constitución. Digamos que eso no garantiza nada, pero por lo menos está consagrado a nivel constitucional. Pero por falta de eso o a falta de eso en Latinoamérica se ha tenido que luchar, se ha tenido que activar y se ha entendido también que estas cosas tienen mucho más que ver con lo colectivo y con lo comunitario. Entonces creo que ahí, en esa dimensión, adquiere mucha importancia como, claro, las prácticas del cuidado y como decías tú, la ternura como un acto y como un gesto de resistencia política. Entonces creo que esa perspectiva es muy interesante y es lo que diferencia también al activismo latinoamericano. Sí, sí, hay ahí esa diferencia y es que, bueno, yo creo que la arena del Estado, si bien es importante como tú lo dices, y ella nos permite, pues, de alguna manera ganar ciertos terrenos, el Estado como institución también es el origen de la perpetuación de las desigualdades de género y sexualidad. Y de alguna manera las políticas LGBT en el Estado siempre han sido pensadas en función de la inclusión, ¿no? Y las políticas de la inclusión dentro del Estado, digamos que de alguna manera buscan apaciguar el conflicto político que implica precisamente tener esas historias de opresión, de desigualdad y exclusión. Y de alguna manera, cuando los movimientos de la LGBT, por ejemplo, hacen que solamente la lucha por el derecho sea su objetivo político, se despolitiza la lucha en sí misma, Claro. porque cuando se alcanza entonces el derecho, ya dejamos de pensar en la capilaridad de esto, ¿no? Yo digo, no hay que dejar de lado la lucha del Estado, pero no hay que estar solo en el Estado. Y no hay que subestimar la importancia de la lucha colectiva y de estos actos colectivos y en comunidad, de la vida en comunidad, básicamente. Claro, porque parte de la destrucción de los procesos comunitarios viene ese modelo estatal y capitalista, que yo creo que es ahí donde si hay algo antinormativo, es apostarle a lo comunitario. Claro. Alanis, el otro día leía una de las crónicas del libro Un apartamento en Urano de Paul Preciado, específicamente la que se llama Un colegio para Alan, que para quienes no la han leído es una crónica muy fuerte, muy hermosa, muy sensible, que trata de la muerte de Alan, un chico trans de 17 años que se suicidó en Barcelona. Y básicamente el abordaje que le da Paul Preciado es que lejos de tratarse de solamente un suicidio o un accidente trágico y aislado, hay una gran responsabilidad compartida o una gran responsabilidad de la escuela de Alan en esta muerte, ¿no? De cómo el sistema educativo imperante excluye, termina marginando hasta la muerte a las personas como Alan, ¿no? Y me gustaría citar uno de los párrafos. ¿Cómo es posible que el colegio no fuera capaz de proteger a Alan de la violencia? Digámoslo rápidamente, el colegio es la primera escuela de violencia de género y sexual. El colegio no solo no pudo proteger a Alan, sino que además facilitó las condiciones de su asesinato social. El colegio es una fábrica de machitos y de maricas, de guapas y de gordas, de listos y de tarados. El colegio es el primer frente de la guerra civil, el lugar en el que se aprende a decir nosotros no somos como ellas, el lugar en el que se marca a los vencedores y a los vencidos con un signo que se acaba pareciendo a un rostro. Me parece que lo que se está diciendo ahí es que hay una gran responsabilidad en estas instituciones, en estos lugares institucionales, muchos de los cuales se dicen ser lugares en los que predomina el pensamiento crítico, lugares abiertos, lugares democráticos, lugares donde se promueve la igualdad, lugares donde se promueve el diálogo, ¿no? Pero no han sido así realmente, o sea, han sido creados en esta misma sociedad muy desigual, muy violenta y muy discriminadora,
Entonces, si bien se han tratado de posicionar como lugares abiertos y de pensamiento libre y de cuestionamiento, terminan siendo como lugares que replican y fomentan incluso estas mismas dinámicas violentas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un ejemplo muy clave y como este hay muchísimos otros casos también, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? De cómo el colegio, la institución, la universidad incluso, de última las escuelas, ok, pueden tener ciertos sesgos por una cosa, pero la universidad sí que debiese ser como el lugar del pensamiento libre, ¿no? Y terminan siendo lugares que adoctrinan igual o peor. Entonces, ¿cómo se rompe con eso? ¿Cómo torcer con esto? ¿Cómo romper esto? ¿Cómo cambiarlo de base? Bueno, yo creo que es una pregunta gigante. Yo empezaría diciendo cómo no se va a cambiar y es, no podemos institucionalizar lo queer como una política educativa. Yo no lo pienso así. Creo que hacer de lo queer una política institucional ya implicaría medirlo como norma. Entonces ya entraríamos a evaluar a los maestros y a las maestras. ¿Usted está aplicando bien la pedagogía queer, sí o Claro, no? Ya de alguna manera entraríamos también en la misma dinámica de la institución escolar. de la que Y nos es, queremos alejar, básicamente. exacto, y es que todo se traslada al terreno de la política educativa, ¿no? Como vamos a arreglar los problemas de la educación haciendo institucionalización de la política educativa. Y si bien eso puede ser interesante, de alguna manera también se termina convirtiendo en un límite. Y eso es lo que ha venido pasando, por ejemplo, con el tema de la inclusión en el sector educativo, y es que muchas veces la forma en que estas preguntas se han abordado en el terreno educativo ha sido a través de vamos a incluir a las personas LGBT en la educación, vamos a incluir a las personas con discapacidad, pero no hay una transformación política, que son las preguntas que hace lo queer, y es ¿por qué no vamos más allá de la inclusión y pensamos en afectar la manera en que concebimos el currículo? Mm. Aquí no se trata de en una clase dar un día una información sobre las personas LGBT, sino cómo yo puedo transversalizar toda una mirada. Si yo estoy enseñando matemáticas o español, ¿será que yo puedo pensar las matemáticas desde una perspectiva queer, maricona, travesti? Una vez un estudiante de matemáticas en una de mis clases me decía que él utilizaba el concepto del infinito para dar cuenta de la infinidad de géneros que hay en el mundo, y eso le enseñaba a los niños. Y yo decía, esto me parece muy, muy interesante, y es la capacidad de volver a preguntar, ¿sabes? Y tiene que ver con estimular precisamente como esta inquietud en los maestros, en las maestras y en quienes trabajamos en el espacio educativo sobre la incertidumbre, porque yo Claro, siento como que hay algo que hacen las políticas educativas, y es que ya todo lo tienen resuelto, lo tienen resuelto, claro. ya tienen un montón de respuestas para todo, ¿no? Cómo incluir, cómo hablar con una persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Pero lo queer es lo inesperado. Claro, Lo, de lo, hecho, perdona, dale, sigue, sigue. no, pero no, tranqui, No, que de tranqui, que hecho, me a empecé. ver, perdón, me entusiasmo. Dale, dale, dale. No, no, que en ese sentido me parece, claro, que creo que en ese sentido estamos de acuerdo en que no, a ver, la pedagogía queer o desde el disenso, desde las disidencias o la pedagogía crítica, no es que venga a resolver algo o a dar respuestas. Lo que creo que viene a proponer es un marco teórico o una matriz interpretativa, digámoslo como queramos, que puede trabajar justamente con esas incertidumbres, que puede trabajar con los intermedios, con la heterogeneidad, con lo que no es clasificable, con lo que está como en el entremedio, ¿no? Bueno, justamente en ese tránsito. Y de hecho, eso es lo que me parece interesante de esta crónica de Paul Preciado y por eso la saco acá, que justamente al final dice, lo voy a leer textual: salvar a Alan habría exigido una pedagogía queer capaz de trabajar con la incertidumbre, capaz de aceptar la subjetividad sexual y de género con procesos abiertos y no como identidades cerradas.
O sea, básicamente lo que estamos diciendo, como trabajar con estas, claro, como espacios medios, no con el como con un polo o con el otro, trabajar con los lugares no lugar, con los continuos, con lo que se sale de esta identidad fija, ¿no? Entonces, básicamente es eso, creo. Sí, sí, y tiene que ver también porque la escuela como una institución de la modernidad es una escuela pensada para el futuro, ¿no? Para una cierta idea de futuro. Y ese futuro está muy ligado a una idea de felicidad, ¿no? La Claro. idea de la felicidad en la productividad, la felicidad en la pareja heterosexual, la felicidad en encarnar el ideal de ser hombre y ser mujer, la felicidad de ser un buen patriota ciudadano. Y esos imaginarios de felicidad son horribles y creo que la pedagogía queer nos hace torcer los imaginarios de felicidad y abre un proyecto de pluralidad en la felicidad, ¿no? Hablamos de felicidades y cuando hablamos de la posibilidad de ser felices, porque para mí esa es la lucha por la alegría y es como, oye, podemos reivindicar la alegría de ser marica, podemos Claro. reivindicar la alegría de ser travesti, podemos reivindicar la alegría de ser otras cosas, otros y otras y otras. Y cuando imponemos la norma de preparar a las nuevas generaciones, yo odio la palabra preparar porque tendemos a concebir que la educación de los niños y de las niñas es prepararlos para algo, ¿no? La educación siempre es para preparar a alguien para algo, para un futuro. Y aquí yo no quiero preparar a nadie para nada. Quiero es precisamente que esa persona, ese estudiante, pueda tener las herramientas que le permitan crear un camino propio en colectivo, pero desde un referente que le permita afirmar su alegría vital. Y Claro. esa alegría vital pasa precisamente por abrir eso, esto de la incertidumbre, y es no determinar el camino. Claro. Lo que me sirvió a mí como felicidad no le va a servir a otras personas. Y en ese sentido hay que luchar en contra de la manera en que la escuela desfuturiza. Claro, es que preparar también supone una meta fija, básicamente. Está Exacto. suponiendo que hay una finalidad y una meta fija. Claro, en ese sentido, bueno, es algo que yo creo que pensamos mucho, pero qué difícil salirse de la tendencia o de la necesidad de clasificar todo, ¿no? En todo ámbito, no digo solamente como en términos, pero como ser esto y no ser lo otro, estar en esto y no estar en lo otro, es como es una necesidad que se ha arraigado y que es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Sí, te cuento de un ejercicio que hice con mis estudiantes en clase y tenía que ver precisamente con estos afectos que reproduce la educación, ¿no? Y la educación capitalista que recibimos, porque además tenemos que educarnos para ser mejores que otros, ¿no? Para la jerarquía, para ocupar un lugar de éxito. Y para mí, esta manera de aplaudir a los exitosos en la escuela, acá en Colombia se llama izada de bandera, y es que cuando te va bien en las notas, entonces hacen todo un ritual con el himno de Colombia, le ponen a uno una medallita y todo el mundo lo aplaude y qué muchacho tan exitoso. Mm. Entonces yo hice con mis estudiantes un ritual al fracaso. Recopilamos las historias de fracaso que hemos vivido en relación con el género y la sexualidad, cómo somos heterosexuales fracasados, cómo somos hombres y mujeres fracasadas, cómo somos fracasados en la universidad como académicos, como investigadores, y nos permitía reflexionar precisamente sobre estos imaginarios de binarios que hay en la escuela del éxito, del fracaso, del sobresaliente y el deficiente, del inteligente y el bruto, y es precisamente como romper ese binario y era reivindicando algo que es negativo y que al mismo tiempo no se trata de regodearse en el fracaso, sino de darse cuenta que apostarle a esas lógicas de lo uno de lo otro precisamente jode nuestras vidas y que si renunciamos de alguna forma a esos modelos, nos van a decir que somos fracasados, pero renunciar también es un poder muy chévere. Para poder liberarnos también de esas normas, hay que aprender a abrazar la renuncia. En sociedades que están volcadas con el éxito, ¿no? Hay Claro. que ir hasta las últimas consecuencias para poder ser exitosa.
Y yo decía, de pronto lo de nosotras no es ser exitosa, lo de nosotras es solidarizarnos con otras fracasadas y hacer luchas con otros fracasados para suavizar la vida. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.